Bueno, por su intermedio, Presidenta, muy buenas tardes, noches. a- por su intermedio, Presidenta, a todos los diputados, muy agradecidos de la invitación de hoy día que nos han hecho llegar a la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos para poder estar presentes en esta instancia de la Comisión Investigadora respecto al fraude tributario que estamos revisando en estos momentos. Nos presentamos, lo primero, nosotros somos la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos. Tenemos más de 56 años representando al escalafón fiscalizador y tenemos 1.900 socios, lo que representa aproximadamente el 90% del escalafón fiscalizador. Y respecto de leyendo la instrucción de la comisión y además atendiendo las otras presentaciones que hemos podido escuchar, lo primero con lo que queremos partir es respaldar y defender en esta instancia el gran compromiso funcionario de todos los funcionarios, fiscalizadores y fiscalizadoras de carrera, que tienen un alto compromiso por la función pública y su actuar está absolutamente ceñido a la ética y a la probidad. Y tenemos además la labor del día a día de nuestro trabajo como fiscalizadores, tenemos un sentido importante respecto del aporte que hacemos por nuestro trabajo al Estado, ¿cierto? Porque sabemos que aportamos a financiar las políticas públicas, los programas sociales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y por lo tanto, como AFIT, creemos que fortalecer el Estado, fortalecer el servicio público, para que pueda responder a las necesidades ciudadanas y de esa forma mejorar la calidad de vida de muchos chilenos. ¿Ah? Eh, En ese sentido, la labor de los fiscalizadores, a partir del conocimiento de quienes desarrollamos y ejecutamos la labor de fiscalizar y auditar, nosotros, todos los funcionarios y en particular los fiscalizadores, participamos activamente en el proceso de identificar figuras o conductas evasivas. Permanentemente alertamos o advertimos de situaciones detectadas en el trabajo diario, en ámbitos de asistencia, como también en ámbitos de fiscalización, ¿cierto? Y a partir de de este conocimiento y de esta experiencia también se sugieren cambios normativos o de procedimientos para fortalecer la labor de fiscalización. De hecho, los principales casos, muchos de ellos han sido detectados a partir de funcionarios que son capaces de identificar, ¿cierto?, algunas eh, conductas o comportamientos irregulares que llaman la atención y que en este caso llaman la atención para que se revisen y para que se den las alertas suficientes para que se tome acción respecto de aquello. Bueno, y respecto del delito de la factura falsa, este es un delito que ha existido desde siempre. Antes existía la factura falsa por papel y también existía entonces la factura falsa ideológica y material, cuando el papel también no había sido autorizado por el servicio, y siempre se creyó, una de las grandes batallas que se tenía en el servicio era de que la factura electrónica iba a ir a eliminar o iba a ir a acotar la problemática de la factura falsa, pero cosa que no ocurrió, ¿cierto? La factura electrónica no eliminó la factura falsa. Algunos de los atributos de esta factura electrónica, si bien nos permite una mayor trazabilidad de los documentos y de las operaciones que hay en esos documentos, nos permite identificar quiénes son los que están operando detrás de los que reciben o emiten una factura, nos permite también centralizar información de millones de transacciones, lo que hoy día incluso significa poder proponer la declaración de impuestos mensuales a los contribuyentes. Entonces, también este elemento, este recurso de la factura electrónica y de todos hoy día tenemos masificados todos los documentos electrónicos, la boleta, la guía de despacho, la nota de crédito, ¿cierto? Nos permite también detectar comportamientos anómalos, ¿cierto? Junto con la factura electrónica que fue obligación su implementación para todos los contribuyentes a partir del 2018 en adelante. También estaba en esos tiempos antes operando la plataforma de la creación de la empresa en un día, junto con otorgar inicio a actividades. Entonces, esta plataforma que facilita el trámite para los contribuyentes permite hoy día, ¿cierto?, la creación de la empresa, el inicio de actividades y
al mismo tiempo la autorización de facturar. Por lo tanto, el contribuyente en esta misma operación, a través de una plataforma electrónica, ya nosotros perdimos contacto con el contribuyente que se acercaba a la oficina a hacer el inicio de actividades. Hoy día, a través de una plataforma electrónica, del minuto en que hace este trámite de crear la empresa y el inicio de actividades, queda inmediatamente facultado para emitir documentos electrónicos. ¿Ya? Ahí han habido ciertas limitantes, entre la pandemia y la limitante de recursos, se han limitado algunas verificaciones, como eran, por ejemplo, las verificaciones de actividad en terreno, las verificaciones para los contribuyentes, primer emisor de de facturadores. Eso ha sido algo presupuestos que hemos tenido que ir a insistir para que se repongan, para poder volver a hacer trabajo en terreno, que es muy necesario para el servicio de impuesto interno. Bueno, el mal uso de este entorno o ecosistema facilita a que el contribuyente, el que está pensando en crear una empresa con el único afán de evadir o facilitar, hace que este sistema, de alguna manera, este entorno le facilite la creación, la posibilidad de evadir de manera más rápida. O sea, el sistema se creó con la finalidad de apoyar procrecimiento en los contribuyentes, pero también ayudó a quienes de manera premeditada, ¿cierto?, crean empresas con el único afán de evadir. En el caso en particular de esta detección de irregularidades por parte del megafraude, como lo hemos visto, el caso partió el 2016 en la Santiago Centro, dirección regional, y está aquí la directora regional de la Regional Santiago Centro, la señora Silvia León, mi directora regional en algún minuto. Eh, También luego siguió en la 2017 en la Regional Santiago Oriente y también en la Regional Poniente. Efectivamente, del momento en que se detectaron algunas irregularidades en términos de conducta, etcétera, se desarrollaron acciones de control y cobro respecto de los receptores de estos impuestos, de estos documentos falsos más bien, que abultaban el crédito fiscal. Y en paralelo, y una vez que se tuvieron suficiente información al respecto, se preparan ya los informes de recopilación de antecedentes que permiten fundar la acción penal, que puede ser una querella o una denuncia. En el caso del megafraude, esto terminó en una querella. La primera de ellas es el 2019, como ustedes ya habrán visto en otras presentaciones, y más adelante en la acción del Ministerio Público el año 2023. El tiempo que demora el Ministerio Público es más bien una definición de estrategia de ellos respecto del órgano persecutor, porque la primera querella partió el 2019. Bueno, las acciones que llevan a cabo los fiscalizadores no respecto solamente de los emisores o receptores, ¿cierto? Emisores agresivos o receptores de esta factura ideológicamente falsa, sino que del conjunto de contribuyentes, son preventivas en términos del inicio de actividades y el ciclo de vida, en la medida que permiten hacer análisis preliminar de los contribuyentes cuando están haciendo el inicio de actividades, lo que, si es que es necesario, va a arrojar el registro de anotaciones preventivas. Luego, en el caso en particular, respecto de estos emisores agresivos o recontribuyentes que cumplen ciertas condiciones, una de las tareas en las que ha abocado el servicio es en identificar las mallas societarias, donde se intenta identificar la red de sociedades, empresas y personas naturales que están vinculadas con emisores agresivos, de manera tal de poder, cuando un contribuyente que está relacionado con un emisor agresivo hace inicio de actividades, uno tenga ciertas anotaciones que permitan dar alertas respecto de cómo va a accionar este contribuyente. Y también, por supuesto, a lo largo de la vida del contribuyente se ejecutan las acciones de fiscalización, que estas son las revisiones de riesgo, las revisiones de cumplimiento y las auditorías, ¿cierto? Ahora, en el control de los emisores agresivos, el servicio últimamente, nosotros tenemos una comisión de fiscalización, la que constantemente dialoga con la subdirección de fiscalización, y la verdad es que en varias ocasiones insistimos respecto de ser más ágiles con las facturas falsas. Es difícil de repente entender que hayan ciertas demoras, pero efectivamente hay un conjunto de acciones como los criterios de selección,
las acciones para poder identificar contribuyentes agresivos, etcétera, que hacen que el proceso sea un poco más de largo plazo, del que quizás le gustaría a la ciudadanía y a la comisión investigadora. Eh, pero el accionar del servicio hoy día se hace que más de 150 contribuyentes sean citados semanalmente para revisión y respecto de ellos, el 80% termina con anotaciones que indican cierto riesgo, ¿ya? Y también, en paralelo, se está actuando respecto del control de receptores finales. O sea, se está llevando a cabo acciones de auditoría respecto de los emisores agresivos, pero también de los receptores finales, a quienes hacemos el cobro del impuesto. Y finalmente, en el camino que desarrollamos, está la acción penal. Esta se funda principalmente en los informes de recopilación de antecedentes, la que refrendan las situaciones irregulares y sobre la que se funda la acción penal, esta puede ser querella o denuncia. Se evalúan los antecedentes y se analiza la pertinencia, ¿cierto? O también de aplicar una sanción pecuniaria. eh, la preparación del proyecto de querella se envía para que el director nacional, porque es facultativo el director, tome la decisión de llevar a cabo la acción penal que corresponda. ¿Se han disminuido algunos de los tiempos? Sí. De hecho, el convenio de desempeño, que es un instrumento de indicadores de gestión, ha acotado los tiempos para poder llevar a cabo la tarea de preparar los proyectos de querella. Finalmente, también señalar que en esta administración hemos podido avanzar con querellas amplias y no solamente las nominativas que restringían el accionar del servicio. Em, y para nosotros también es importante resaltar las responsabilidades de los fiscalizadores en el Servicio de Puesto Interno respecto de esta tarea. De estos 2.200 fiscalizadores, 1.900, casi 1.900 se dedican exclusivamente a la tarea de las áreas del negocio, a los departamentos de fiscalización, asistencia, evaluaciones y en jurídica también. Estos departamentos llevan a cabo la operación del negocio y los objetivos institucionales. Ejecutan las metas de recaudación. Y aquí hago esta anotación en particular porque evidentemente la comisión y la ciudadanía quisiera exigir más del servicio, pero efectivamente el servicio y los fiscalizadores tienen una doble función. No solamente se preocupan de la disminución de la evasión y también de la elusión a través de la aplicación de la norma general antielusiva, sino que también hay una tarea ahí respecto de aumentar la recaudación. Y ahí señalar muy brevemente cómo para el año 2022 la meta de recaudar 2.000 millones, 2.411 millones, miles de millones, perdón, se cumplió. El año 2023 también una meta similar, también se cumplió. Y para este año 2024 se tiene definida una meta de recaudación mediante la reducción de la evasión y elusión en 0,4 puntos del PIB, que alcanza a una cifra similar a 1 billón, además de la operación normal del servicio, que a través de las vías de acciones de control de 1.383 miles de millones. Entonces, recalcar que la acción de fiscalización y de los equipos del negocio están enfocados en los dos ámbitos, disminuir la evasión y la ilusión, pero también aumentar la recaudación a través de las operaciones normales del Servicio de Impuesto Interno. Y por lo tanto, y en la línea del proyecto de fortalecimiento que está hoy día, que ya pasó al Senado, pero que estuvimos ahí harto tiempo en la Comisión de Hacienda, em, quizás es bueno señalar cómo los ajustes al levantamiento del secreto bancario, el denunciante anónimo, incrementar las penas, por supuesto, implementar la multijurisdicción. Son medidas que, a pesar de no mover ni una tasa, no cambiar ningún impuesto, se tiene estimado un aumento de recaudación. La multijurisdicción en particular va a permitir la fiscalización y la revisión de los grupos empresariales. Los grupos empresariales no necesariamente están ubicados en una misma jurisdicción, pueden estar ubicados en distintas regiones y por lo tanto la multijurisdicción va a ser clave para poder eh, reunir en una sola mano, en un solo fiscalizador o en dos, en las que sean necesarias,
un grupo empresarial y sin distinguir el domicilio de ese grupo empresarial, poder mirar y revisar la totalidad de las operaciones del grupo empresarial. Así que creemos que es importante que podamos avanzar respecto de estos cambios que, a pesar de que no mueven las tasas, sí prometen o se tiene estimado más bien un aumento en la recaudación. Por último, señalar también que para el escalafón fiscalizador y para los funcionarios, el proyecto de fortalecimiento institucional también recoge la necesidad de fortalecer la carrera funcionaria. En este tiempo llevamos ya 9 años de estancamiento sin función, sin carrera funcionaria, sin desarrollo de concursos, y eso ha generado un aumento de renuncia en los fiscalizadores estos últimos años, que puede parecer poco, pero que en los últimos años hemos tenido más de 20, cerca de 30 renuncias al año, y estamos hablando de fiscalizadores en los grados de ingreso, grados 14, 15, que llevan 8 o 9 años en el servicio, que son los que se les exige muchas veces implementar la norma general e inclusiva, desarrollar auditorías de normas de tributación internacional, de precios de transferencia, y que evidentemente al no ver oportunidades de desarrollo de carrera se ven frustradas sus oportunidades y por lo tanto deciden renunciar al servicio. Así que creemos que ese conjunto de medidas va a ser importante para poder avanzar en el fortalecimiento del servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, agradezco la presentación de Paola Tresolti. ¿Hay palabras o preguntas al respecto? Yo tengo algunas para usted. Entiendo de su presentación que es efectivo que en el año 2017 los propios funcionarios del servicio alertaron sobre la detección de empresas, ¿verdad?, que se crean con una única finalidad, que es la de defraudar al fisco, y que por lo tanto la asociación gremial que usted preside y en nombre de la cual viene a exponer a esta comisión tomó conocimiento de manera oficial de esta situación. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Porque algo nos adelantaba, pero ¿cuáles son los pasos, los protocolos que se aplicaron a continuación de la toma de conocimiento de estos hechos en 2017, y cuáles son los plazos que se manejan como servicio? Porque hay una cuestión que nosotros alertamos tempranamente en la primera sesión de esta comisión, y es que nos llamaba muchísimo la atención la oportunidad o la celeridad en la cual el servicio terminaba con la presentación de una querella, que además tiene la exclusividad, la titularidad de la acción, que me parece que es una cuestión que quizás tenemos que modificar legislativamente, pero quisiera que nos pudiera muy brevemente aclarar cuáles son los plazos, los protocolos que se aplicaron, y también si eso obedecían a los protocolos y a los plazos que se manejan de manera interna como servicio, tomando en consideración que los primeros antecedentes que se tuvieron a la luz fueron en el año 2017. Le doy la palabra la señora Paola Tresoldi. Sí, gracias por su intermedio, Presidenta. Efectivamente, como usted bien dice, el año 2016-17 se empezaron a identificar ciertos patrones un poco extraños respecto de contribuyentes que venían más de una vez a hacer inicio de actividades. Ahí todavía los procesos no eran por internet, no eran vía plataforma, sino que eran presenciales en la oficina. Entonces los funcionarios efectivamente empezaron a ver cómo se repetían algunas personas trayendo gente para hacer inicio de actividades. Bueno, todo eso se puso en conocimiento de la subdirección y se llevaron a cabo importantes. Fue un tiempo bien intenso respecto de la fiscalización cruzada respecto de los contribuyentes en esas regionales, ¿cierto? Se llevaron a cabo auditorías, se llevaron a cabo recopilación de antecedentes también, que permitieron avanzar en identificar bien cuál era la conducta y cuál era esta estrategia de estos contribuyentes más bien, ¿sí? Señora Paola, si nos pudiera indicar precisamente cuándo se puso en conocimiento de la subdirección de estos antecedentes. El detalle de la información, esa fecha, yo no la manejo, la verdad. Pero siempre entiendo que del momento que empezaron a ver estas actuaciones, se tomó conocimiento las direcciones regionales, la subdirección, y se actuó en función de aquello, generando acciones de control que permitieran reducir este comportamiento y que permitieran entonces también avanzar en poder identificar
si es que había mérito para una acción penal. En esa misma línea y sentido, y con esto termino, ¿sabes si esas acciones a las que hacen mención fueron efectivas en torno a la restitución de los montos y por otra parte a la misma presentación de querellas? Por su intermedio, Presidenta, efectivamente entiendo que hoy día hay una querella por los 13.000 millones y que los montos en esa querella están todos girados o citados. Los, los montos restituidos le corresponde a la tesorería hacer el cobro de los dineros y ahí se produce la restitución.